Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para continuar con el estudio del libro de Hechos. Espero que Dios le esté bendiciendo y que este estudio esté siendo de bendición, basado en los escritos del hermano Weldon Biertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Muy bien, vamos a comenzar orando al Señor en esta noche, pidiendo la bendición sobre todo lo que vamos a ver por la gracia del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de estudiar, Señor, en ella tu voluntad, tus enseñanzas, lo que tú deseas que aprendamos para nuestras vidas, la necesidad de edificarnos espiritualmente. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están del otro lado. Bendice, Señor, a las familias, a los amigos, a los hermanos que escuchan este video, que puede ser de bendición, Señor. Queremos alabarte y honrarte solo a ti. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada habíamos comenzado viendo que comenzaron algunos problemas para la iglesia y dentro de la iglesia. Primeramente habíamos visto un cuadro en el cual hay muchas, tres líneas de pensamiento acerca de cuándo comenzó la iglesia. Unos dicen que comenzó en el día de Pentecostés, otros que la iglesia comenzó con la confesión de Pedro, y otros dicen que la iglesia comenzó cuando Jesús comenzó su ministerio llamando a los apóstoles. La mayoría considera que la iglesia comenzó en Pentecostés. Eso habíamos visto nosotros la semana pasada. Otra cosa que vimos es el nuevo concepto acerca del reino de Dios, que ya no estaba expresado el reino de Dios en términos de poderío militar o político, sino que el reino de Dios era un reino espiritual que vencería la fuerza de Satanás. Y eso vimos también un cuadro. Luego vimos la relación, un poco más acerca de la relación entre el reino de Dios y la iglesia, y dijimos que no son la misma cosa, sino que la iglesia está incluido dentro del reino de Dios. Y también vimos luego algo acerca del Sanedrín y del arresto de Pedro y Juan en el capítulo 4 del libro de Hechos. Leímos 4 del 1 al 4. Leímos del 4 del 1 al 22 y vimos algo acerca del arresto de Pedro y Juan. Hoy vamos a continuar viendo acerca del juicio que se generó por este acontecimiento, de este milagro que ocurrió en la vida de este hombre, y a fin de cultivar la buena voluntad de los romanos, manteniendo el orden entre los judíos, los saduceos los trajeron a Pedro y a Juan a juicio. Los fariseos recibieron con agrado el apoyo de los discípulos a la creencia con respecto a la resurrección. De todas maneras, esto no significaba que los fariseos apoyaran a los cristianos, ¿no es cierto? El milagro realizado por Pedro y Juan en el nombre de Jesús había excitado o había asombrado a la gente, y los líderes decidieron sofocar el movimiento antes que se extendiera más.
Entonces los dos discípulos, Pedro y Juan, fueron llevados al concilio. Vamos a ver algunos aspectos de este juicio que se hizo a Pedro y a Juan. Ahí tenemos nosotros, vamos a ver algunos aspectos. Entre los aspectos, el primer aspecto es que el interrogatorio comenzó con el desafío de la autoridad de los apóstoles para predicar. O sea, confrontaron a los apóstoles ya que Pedro y Juan no tenían una preparación rabínica y era el Sanedrín el que podía reconocer a los intérpretes oficiales de la ley. Otro aspecto es que el cojo que había sido sanado era la evidencia de que el milagro se había producido, lo que indicaba que Dios aprobaba el trabajo que estaban haciendo los discípulos. Pedro, al hablar en el concilio, no se adjudicó el milagro, sino que explicó que el poder venía de Jesús, al cual el Sanedrín había rechazado y lo había crucificado. Pero Dios lo había probado levantándole de entre los muertos. La doctrina del concilio no les permitía a ellos negar que la mano de Dios había obrado la sanidad del cojo. Y aunque el Sanedrín se reservaba la autoridad religiosa final, el cojo estaba delante de ellos sano, lo que nadie podía negar. Pedro, en esencia, estaba afirmando que la autoridad con la cual ellos realizaban el trabajo venía del Señor. Bien, vamos a ver los otros dos aspectos. El tercer aspecto, ahí lo vamos a ver, es que el Sanedrín no podía reprochar a Pedro y a Juan por su respuesta. Los discípulos sostenían tener una autoridad para enseñar y un conocimiento de la verdad infalibles. A pesar de ser hombres comunes y sin educación, habían sido capaces de contradecir a sus acusaciones. El Sanedrín no podía negar el milagro porque una acción semejante hubiera puesto en peligro su relación con la gente que estaba asombrada con el milagro y la presencia del reino de Dios. Después de conferenciar en privado, el concilio determinó prohibir a los discípulos que predicaran, pero Pedro y Juan lo desafiaron con la frase: juzguen si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. No sé si vimos el segundo aspecto, creo que me lo salté el segundo aspecto, a ver. Vamos a ver el segundo aspecto. Era que el cojo que había sido sanado era la evidencia de que el milagro se había producido, lo que indicaba que Dios aprobaba el trabajo de los discípulos y Pedro no se adjudicó el milagro, ya lo habíamos dicho también. Bueno, vamos al aspecto 4, disculpen. Pedro y Juan afirmaron que su experiencia con Cristo era superior a la enseñanza de los rabinos nombrados oficialmente. Comprendieron que su tarea era de testimonio de sus experiencias visibles y audibles. Ellos habían estado con Jesús, entonces ellos estaban mostrando que su experiencia tenía más valor que lo que quería mostrar el Sanedrín. Un testigo es aquel que comparte lo que ha experimentado, mientras que un maestro relata lo que ha aprendido de otros. Y aquí algo importante que nos muestra y nos enseña
la actitud y la actividad de los discípulos, que un cristiano puede ser un buen testigo solamente cuando ha experimentado la realidad del poder y de la presencia de Dios. Bien. Bueno, se dieron cuenta la gente del Sanedrín que no pudieron hacer nada con Pedro y con Juan, entonces solamente los amenazaron, pero ellos directamente desafiaron a la autoridad diciendo que iban a seguir predicando. Después de la liberación de Pedro y Juan, vamos a leer ahora el capítulo 4 del 23 al 31. Fijémonos lo que pasó. 4, 23 al 31. Dice la palabra: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos nosotros este acontecimiento que luego de la liberación de Pedro y Juan, ellos informaron lo que habían vivido delante del Sanedrín. Y dice la palabra que la gente se alegró y alabó a Dios porque este incidente dio evidencia de que el Señor, que había creado el cielo y la tierra, ahí lo vemos en la oración que ellos están haciendo, estaba protegiendo y apoyando las actividades de los hermanos. Y aunque el Sanedrín era un cuerpo poderoso, no podía derrotar al propósito y al plan de Dios. Anteriormente ya había tratado de destruir el movimiento de Jesús, llevándolo a la muerte, pero ni la muerte del Hijo de Dios pudo vencer su propósito. El reino creció más rápidamente después de la muerte de Jesús que antes. La referencia que hace aquí en la oración, hacen los hermanos en el Salmo, es de la referencia del Salmo 2, versículo 1 y 2, y expresa la fe de los cristianos de que toda la sabiduría y la fuerza de los enemigos no podían permanecer delante del Señor ni ponerse en contra de él, del Cristo ungido. Los judíos y gentiles
o sea, los romanos, bajo la dirección de Caifás, Herodes y Poncio Pilato, habían tratado de aniquilar la obra de Dios en Cristo, pero habían fracasado. Los discípulos estaban confiados de que la oposición continuaría fracasando, por lo tanto no hicieron caso de las amenazas que le había dado el Sanedrín. Al contrario, rogaron que el Señor los llenara de audacia para hablar la palabra y de poder para realizar los milagros, para que Jesús pudiera ser honrado. El Señor dio muestras de haber respondido la oración de los hermanos. Bien, y fíjense lo que pasa luego cuando llegamos al versículo 31, lo que ocurre. Dice que mientras estaban orando, el lugar que estaban tembló. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿No? Los discípulos fueron llenos en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? En Hechos 2:4, y este era el cumplimiento de la promesa del Padre y de la predicación de Juan el Bautista, de que Jesús bautizaría a sus discípulos con el Espíritu Santo. Pedro se encontraba entre los que fueron llenos en esa ocasión. Sin embargo, fíjense ustedes que necesitó ser lleno otra vez. En este pasaje leemos que fueron llenos de nuevo del Espíritu Santo. Entonces, esto nos da a entender algo, que el ser lleno del Espíritu no ocasiona no se necesita, digamos, con una sola vez no basta ser lleno del Espíritu Santo, sino que necesitamos nosotros del Espíritu Santo permanentemente. Y así como los hermanos necesitaron, dice que pidieron de nuevo para predicar la palabra de Dios, dice que de nuevo el poder del Espíritu cayó sobre los hermanos. Y yo quería mostrarles ahora les quiero mostrar este cuadro que nos muestra a nosotros lo que caracteriza a la llenura del Espíritu Santo. Al ver la experiencia de Pedro, nosotros podemos notar lo siguiente. Primeramente, que la llenura del Espíritu Santo no ocasiona una pérdida de racionalidad ni es una experiencia emocional. Cuando Pedro estaba hablando delante de la gente y delante del Sanedrín, nos damos cuenta que él estaba con total control de sus facultades y razonando todo lo que decía. O sea, la experiencia de la llenura del Espíritu Santo no es algo irracional ni que se sale de control, sino es algo que realmente está impregnada de racionalidad y bajo el control del Espíritu. La segunda cosa es que caracteriza la llenura del Espíritu Santo es que brinda confianza, brinda seguridad y brinda audacia para hablar la palabra de Dios. Eso es lo que vemos también nosotros en los discursos de Pedro. Lo tercero es que el Espíritu, la llenura del Espíritu, nos capacita para obtener un conocimiento más profundo del significado de la resurrección y del poder del reino de Dios. Muy bien, vamos a pasar a leer en Hechos capítulo 4, Hechos 4, 32 al 37. Hechos 4,
32 al 37, vamos a leer. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí Lucas afirma nuevamente la unidad que había entre los cristianos. La oposición del Sanedrín no había dividido a los hermanos ni los había obstaculizado en su trabajo, sino que ellos seguían adelante. Muchas veces las iglesias sucumben porque hay división entre los miembros debido a celo y egoísmo, ¿no es cierto? Pero el poder del Espíritu liberó a los hermanos de estas actitudes destructoras. En vez de eso, ellos sentían interés y sentían amor unos por otros, lo cual hizo que compartieran voluntariamente sus posesiones. Los apóstoles continuaron compartiendo los testimonios en el poder del Espíritu Santo. Su nueva vida en el reino estaba caracterizada por el gozo y la abundancia mientras continuaban experimentando la gracia de Dios. Pero, aparentemente, la pobreza se adueñó muy pronto de los cristianos en Jerusalén. Quizá quienes se oponían al entendimiento del cristianismo aplicaran presión económica. Vamos a ver nosotros un cuadro que nos muestra a nosotros las circunstancias por las que estaban atravesando los hermanos en esos momentos. Fíjense, tenemos que en esos momentos se había levantado la oposición del Sanedrín. Esto no, como decíamos recién, no dividió a la hermandad, sino que los unió. Lo segundo que vemos en las circunstancias por las cuales estaban pasando los hermanos es que aparentemente la pobreza, como decía recién, se adueñó pronto de los cristianos de Jerusalén, ya que aquellos que se oponían a los cristianos aplicaron presiones económicas sobre ellos. Y lo tercero, se estima que los no creyentes se estaban comenzando a negar a dar empleo a los cristianos o a comerciar con ellos. Fíjense, es como si hubiera comenzado, esta persecución en contra de los hermanos que por ser cristianos no le daban empleo, por ser cristianos no los dejaban comerciar con ellos, por ser cristianos le imponían cargas en cuanto a tributos e impuestos, como muestra de su rechazo a las creencias de los hermanos. Pero fíjense ustedes que en este relato Lucas introduce a un discípulo de una devoción extraordinaria, cuyo nombre era José, que los apóstoles luego lo llamaron Bernabé, que significa, como leímos recién, el nombre significa hijo de consolación. Y Bernabé jugó un papel muy importante dentro de la iglesia primitiva.
Sin embargo, aunque fue eclipsado luego por su compañero Pablo, ¿no es cierto? Pero Bernabé también ayudó mucho a la hermandad y fue de mucha bendición en medio de los hermanos. Fíjense que dice que este hombre, que era un hombre rico proveniente de Chipre, puso a disposición de los discípulos, dice, lo obtenido de la venta de su propiedad. Y esa generosidad no estaba motivada por un deseo de obtener honra y reconocimiento, sino que toda la evidencia indica que era un hombre guiado por motivos honestos de amor, compasión y un deseo de honrar al Señor. Bernabé era consciente de las necesidades de los demás y su naturaleza dadivosa respondió tratando de llenar esas necesidades. Muy bien, llegamos al capítulo 5 del libro de Hechos. Y aquí ocurre un acontecimiento muy particular que lo vamos a leer ahora. Capítulo 5 del 1 al 11. Dice Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjense ustedes la piedad que mostró Bernabé hacia la hermandad. Fíjense, impresionó aparentemente a Ananías y a Zafira, que quisieron hacer lo mismo. Desearon hacer lo mismo y dice la palabra que vendieron algo de su propiedad, pero le entregaron a los apóstoles solo una parte de lo obtenido para distribuirlo entre los pobres. Ellos aparentaron haber dado el total del precio, pero en realidad habían dado una parte. Y fíjense, esto trajo como consecuencia, como leemos, la muerte de los dos. Vamos a ver lo que le dice, las afirmaciones que le da Pedro
a Zafira cuando ella entra. Dice, primero le muestra que su fraude implicaba poner a prueba al Espíritu Santo. Lo otro es que la muerte y el entierro de su esposo fue conocido por ella en ese momento en que entró. No sabía nada que su esposo había fallecido. Y lo tercero que le informa Pedro es que también ella sería llevada fuera y enterrada. Pero yo quería que analicemos por un momento los aspectos del pecado de Ananías y Zafira. Dice la palabra que Zafira murió inmediatamente y le enterraron junto a su esposo. Estos son algunos de los aspectos que podemos ver nosotros del pecado de Ananías y Zafira. La muerte de Ananías y Zafira pudo haber resultado de la impresión por haber sido descubiertos públicamente. El hecho de que ambos murieron repentinamente indica que sus muertes no pueden ser explicadas simplemente por causas naturales. Sin embargo, Dios puede usar lo natural para lograr su propósito. El incidente a nosotros nos muestra o enfatiza el peligro de obstaculizar la obra del Espíritu Santo mediante actos injustos. Jesús anticipó en sus enseñanzas que blasfemar contra el Espíritu Santo no tenía perdón. Y las mentiras de Ananías y Zafira a nosotros nos muestran que esta mentira era blasfemar contra el Espíritu Santo. Pedro le dice, fíjese que Pedro le dice, mentisteis al Espíritu Santo. ¿Por qué mentisteis al Espíritu Santo? El incidente, como decía recién, enfatiza el peligro de involucrar al Espíritu Santo en actos injustos. Pedro explicó que Ananías y Zafira no tenían obligación de vender la propiedad y de poner lo obtenido a disposición de los pobres. Aún después de haberla vendido, no había obligación de entregar toda la cantidad obtenida para su distribución. Ellos podrían haber decidido dar una parte nomás de lo que habían obtenido de la venta y decir que daban esa parte. Y iba a estar bien. El gran pecado fue la mentira y la hipocresía de aparentar dar más de lo que dieron. Ellos estaban viviendo una mentira y Pedro les señaló que ellos mintieron al Espíritu Santo. Aparentemente, ellos habían afirmado que el Espíritu Santo le había inspirado a vender la propiedad y dar lo obtenido por la venta a los pobres. Pedro dijo que no habían mentido a los hombres, sino le habían mentido a Dios. Bien, aquí en el versículo 11, saliendo un poquito de Ananías y Zafira, ahí en el versículo 11 podemos ver nosotros que dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. El temor reverente, el temor que a nosotros nos enseña la palabra de Dios y que mucho hemos aprendido a lo mejor desde jóvenes, desde chicos, ¿no es cierto?, que nos han hablado acerca de que hay que temerle al Señor, el respeto reverente. Y queridos hermanos, si somos sinceros, podemos ver que mucho del temor al Señor se ha perdido en estos últimos tiempos en la iglesia.
Y yo me pregunto si esta pandemia o lo que estamos viviendo no querrá hacernos despertar nuevamente al temor al Señor, no querrá hacernos volver nuestros ojos y mirar a nuestro corazón y ver que realmente hemos perdido en cierto sentido, en cierta medida el temor al Señor. En un momento dice la palabra que el Señor le pregunta en uno de los libros de los profetas, le pregunta a los sacerdotes, ¿dónde está vuestro temor? Y esto es para que nosotros meditemos, ¿dónde está nuestro temor al Señor? Si realmente respetamos, si realmente le reverenciamos. Y dice aquí la palabra que vino un gran temor sobre toda la iglesia. Fíjense que este versículo nos muestra a nosotros la primera vez que se nombra a la comunidad de creyentes como la iglesia. Este versículo ya es el primer versículo en el libro de Hechos que habla como iglesia. Y esta palabra iglesia, como nosotros vimos en Hechos 2:47, sin embargo, la palabra griega eclesia no se usa aquí, aunque este versículo afirma que el Señor añadía cada día al grupo de los salvados a aquellos que habían de ser salvos. En la traducción griega del Antiguo Testamento, eclesia está usada para traducir la palabra hebrea kal, que significa la congregación de Israel. Lucas puede haber usado el término iglesia para designar a los que estaban siendo salvos como la nueva congregación de Israel. Estaba siendo notorio el hecho de que el nuevo compañerismo no podía seguir identificándose como una secta del judaísmo, sino como el grupo de los salvados o la asamblea, la iglesia del Señor. Bien, vamos a dejar aquí, pero le invito a que inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor, y para que meditemos un poco en este último acontecimiento que vimos, ¿no es cierto?, acerca de este matrimonio Ananías y Zafira, que nos hace reflexionar acerca, como estaba diciendo recién, acerca del temor al Señor. Que Dios nos ayude y nos libre de toda blasfemia contra el Espíritu, ¿no es cierto?, contra el Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde, aunque estamos bajo su gracia, pero también el Señor quiere que vivamos reconociéndole y reverenciándole y vivamos en su temor. Así que vamos a orar a Dios. Padre, gracias te damos en este día, en esta noche, por tu palabra, la palabra que hemos leído, la palabra que hemos analizado, que hemos escudriñado. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor, para poder vivir en el temor tuyo, Señor, en la reverencia a ti, Padre. Limpia nuestras vidas, purifícanos, Señor. Dice tu palabra que todo lo que nosotros leemos en ella es para enseñanza nuestra, Señor, y queremos tomar toda enseñanza de tu palabra para poder mejorar nuestros caminos, para poder mejorar nuestras vidas. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que tú les estés bendiciendo, a cada oyente, a cada uno que mire este video, que pueda recibir la bendición tuya. Gracias, Padre, te damos, te adoramos solo a ti, te damos la gloria solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que tengan una hermosa semana bajo la gracia y la virtud del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga ricamente.